Hola amigos, sean todos bienvenidos en el canal de Human the Things. Estamos todos para hacer ¿cómo les podría decir? Una letra con este estilo de fuente. Ven que tiene una ondulación en la letra, que haga así, ven así, que haga esta parte así de color celeste o de cualquier color que ustedes quieran. Bueno, comencemos. Lo que vamos a hacer va a ser ir abriendo el Cinema 4D. Vamos a ir a documentos, Cinema 4D, 64 bits, ejecutar. Pero que primero voy a buscar el nombre de una persona que me pidió que le haga un banner, porque estuve haciendo banner free banner, banner free. Y bueno, y me salió todo muy bien. Tengo un montón de personas que les gusta mis estilos de banner, así que bueno. Bueno, esperemos. Que diga Plus Gamer. Vamos a comenzar por ir a abrir para abrir mi Lightroom. Mi Lightroom. No, este chabón no, porque lo quería todo con la letra azul. No te puedo enseñar a hacer esto con este chabón. Shot Sensei. Ya lo hice. Sniper Souls. Vamos a ir abriendo la Lightroom. Clear Lightroom. Por cierto, hice esta Lightroom yo que me quedó mantequita. Dice Peter 510 porque lo usé y guardé lo usé para hacer un banner de Peter 510 que lo pueden ver acá arriba, y lo dejé así porque lo guardé sin querer. Ven, acá está Peter 510. No es que le robé el template a otro, no, yo usé mi propio template. Bueno, vamos a cambiarle esto a que decía Sniper Souls. Sniper. Creo que era así, creo. Sniper con doble P. Control J. Digo control C, control V. Lo paso para adentro. Souls. Ahí está, papu. Vamos a agrandarlo un toque. Ahí está. Más para abajo. Ahí está.
Y listo. Ahora no la cagué. Pero en qué quiero ver que estoy gastando eso. Ah, estoy gastando. Vamos a hacer guardar salida. Vamos a guardar, a poner el canal alfa, PNG, vamos a cambiarle el nombre a esto y vamos a cambiarle el lugar. Render Lightroom. Listo, ahora lo que vamos a hacer va a ser apretar acá y esperar. Bueno, listo, una vez ya teniéndolo hecho, como pueden ver que ya quedó toda una mantequita. Listo, ahora vamos a cerrar, vamos a proceder a cerrar el Cinema 4D y vamos a irnos a hacer esto. Abrimos la carpeta en la que tenemos el Photoshop, el lugar en el que lo tenemos. Obviamente Photoshop CS6, no sé si funcione con los demás, y con el CC también funciona, que es la última versión, pero no sé si funcione con los demás. Vamos a empezar abriéndolo. Esperamos un toque hasta que abra. Listo, una vez ya teniéndolo ahí, ya podemos ir, proceder a abrir, proceder, digo todo proceder porque soy un mogólico, pero tranqui panchi. No, este es de Novel Technology. Este es el que estamos usando. Listo, una vez teniendo esto hecho, como pueden ver, vamos a agarrar la herramienta pluma. Me suena a mi querido amigo, a tu querido amigo el hombre araña. Vamos a hacer selección, aceptar, y vamos a hacer esto. Vamos a ir a esta herramienta, la herramienta lazo magnético, o la herramienta que tengan acá, lazo, herramienta y lazo, y le van a dar a capa vía copia. Le van a dar control U, colorear. No sé, yo ahora lo quiero violeta. No, a ver, no azul, ahí está. Este es celeste. Le vamos a bajar la opacidad y vamos a tener un celeste H. Y ahora vamos a hacer control. No, que estoy haciendo nada que ver, control nada que ver. Vamos a hacer acá arriba, acá arriba. Listo, ahora vamos a proceder. ¿Por qué digo proceder, man? Suprimir. No, la concha del pato.
Vamos a hacerlo así nomás, a los hardcore. Listo, una vez ya teniéndolo así, vamos a ir a hacer selección de vuelta y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el lazo. Capa vía copia y vamos a hacer control U, colorear, de vuelta el color al máximo, listo, y ahí lo dejamos. Bueno, espero que os haya gustado. Yo soy Gaby. Sí, me llamo Gaby. Me llamo Gaby. Para el que no lo haya sepa, no lo haya sepa, ojo, no lo haya sepa. Ah. Bueno, para el que no lo sepa, me llamo Gaby y soy de Signer. Y me encanta componer y hacer videos de ese tipo, porque me encanta hacer de Signer. Espero que os haya gustado el video. Bienvenidos a Human Designs y hasta luego.